Listo, el taller, el primer punto en el que les voy a colaborar para pues aclarar el tema, perdón, nos pide que completemos la tabla teniendo en cuenta estas variables. Listo, ya hemos visto, estos problemas se resuelven con diagrama de fase P versus B o T versus B. Listo, en el primer punto tenemos la temperatura de 50 grados Celsius voy a ver si está grabando. Sí, se está grabando. Les voy a compartir en ese momento la pizarra. ¿Cierto? La pizarra ya les cargó. ¿Pueden ver mi pizarra? Sí, profe, ahí ya se pizarra. Listo, como datos tenemos una temperatura. En la primera tabla tenemos una temperatura de 50 grados Celsius. Profe, qué pena, cuando termine de orar, si le puede tomar una captura y enviarlo por el chat, es que a mí no me deja ver la pizarra. Es que está cargando, debe ser que el internet, igual la clase está grabando. Qué bueno. Sí, pero yo creo que es el internet, a veces espera de todo. Es que me dice que no se puede mostrar el contenido porque hay un problema con yo no sé qué. Listo, igual va a grabar, va a quedar grabada. El volumen específico, bueno, esta es una B pequeñita, nos da que 7.72 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, para este problema podemos hacer un diagrama de P versus volumen específico. Entonces, vamos a hacer un diagrama de P versus B. Acá vamos a tener la presión. Y en este eje vamos a tener volumen específico. Acuérdense que el comportamiento porfa, apaguen el micrófono lo encienden cuando vayan a hacer una pregunta o para que el video quede de mejor calidad, perdón. Entonces, así acordamos, el diagrama de fase de P versus P nos da este comportamiento para los líquidos, como el agua es un líquido, siempre tiene este comportamiento. ¿Cierto? La temperatura me está diciendo que es de 50 grados. Quiere decir que esta línea, este P versus B, está para un proceso de temperatura constante. Esta es una temperatura constante. Si la temperatura incrementa, esto se va a desplazar como lo hemos visto en la clase. Listo, entonces acá vamos a tener que esta línea verde es para una temperatura de 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Luego, nosotros... Qué pena. ¿Sí? Si está proyectando algo, no aparece la imagen. No. No me aparece. Sí, se aparece, es por la calidad de internet. Es la calidad del internet, ¿sí? Sí, sí aparece. No. Listo, perfecto. Qué pena. A mí tampoco me aparece. Listo. Es el internet, pero igual la clase va a quedar grabada. Ya sí, esta aplicación requiere bastante consumo de internet. En cuanto a la pizarra, a mí a veces también se me queda. Pero tratemos de grabar. Lastimosamente ahí es con el internet.
¿cierto? Listo, entonces hemos visto que en este punto de líquido saturado y vapor saturado, ahí justamente donde cambia de fase, ahí vamos a tener la presión de saturación. Ahí ese punto va a ser la presión de saturación. Si nosotros leemos en la tabla de temperatura, ¿quién me podría decir la presión de saturación? Creo que es la A4. Conociendo temperatura podemos calcular la presión de saturación. ¿Alguien me puede dictar ese valor? Profe, la temperatura a 90 grados Celsius. De 50 grados. Para 50 grados, ¿cuánto sería la presión de saturación? ¿Cuánto? 12.352. 352. 35. Colocarle 35. Este es un 12. Este es un 2. 12.35 grados Celsius, ¿cierto? Grados Celsius. Sí, profe. Listo. Y me están diciendo que el volumen específico es 7.72 metros cúbicos. Listo. Ya sabemos que la presión de saturación, que es donde cambia de fase, es ese punto. Ahora, de esa misma tabla, me va a dar el valor del B sub F, cuánto es el volumen específico del líquido saturado y cuánto es el volumen específico del vapor saturado. Pero teniendo en cuenta lo de la tabla de la temperatura. Lo de la temperatura 50 grados, sí señor. Profe, ¿esa es qué tabla? ¿La de agua saturada? Sí. ¿Dónde le dice? La A4. La saturada, sí señor. Entonces vas a ver B sub F, que es volumen, acá ese punto, si acordamos, es líquido saturado, este punto es vapor saturado, este es líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Entonces necesito saber los valores de los volúmenes. Profe, el líquido saturado es 0.00. ¿Sí? Lo voy a escribir en el chat, mejor. 0. No, pero aquí igual tengo que escribirlo. 0.0 0, 10, 12. 10 12, profe. 12. Y en este punto, me das el del líquido saturado, ¿cuánto es? .026. Ahí lo escribí. 12.026. Obviamente esto está en metros cúbicos en las unidades sobre kilogramos. Y la presión está en kilopascales. Acá la presión es 12.35 kilopascales. Estamos hablando de presión, acá es kilopascales. Listo, entonces apaguen porfa el sonido. Listo, entonces miren muchachos. El dato que nos suministra el ejercicio son 50 grados Celsius y el volumen específico es 7.72. Si nosotros vemos, el 7.72 es menor que 12.026 y mayor que 0.001012. Entonces quiere decir que el punto se va a ubicar, es decir, esto se va a ubicar por acá. Y aquí va a corresponder el 71
o el 7.72 va a corresponder. ¿En qué zona se encuentra esta? ¿Cuál zona es esta entre líquido saturado y vapor saturado? ¿Quién me puede decir cuál es esa zona? Vapor húmedo. Vapor húmedo o mezcla saturada líquido-vapor. Entonces ya tenemos que se trata de una mezcla saturada líquido-vapor. ¿Listo? Entonces obviamente el volumen específico, que es el que nos da el punto, ahí es 7.72. Profe, una pregunta, ¿en qué página están esas tablas? 914 más o menos. ¿Cuál? 914, busca la tabla A4. En el PDF puedes ubicar la página 914, escribes el número y enseguida te arroja a la página de los apéndices, que es de la tabla. Profe, Pero ahí no aparece nada. Yo la verdad las he buscado harto y no aparece nada. Ya les digo la página, la página es tabla, Gracias, profe. profe, no puedo ver la pizarra. ya la quité. La tabla A4 está en la página 914, agua saturada, tabla de temperaturas. Ahora ves la pizarra. No, No ves la pizarra. no, yo tampoco. Pero otros sí ven la pizarra. Sí, profe, yo la veo. No, tampoco. Dayana y este pechito tampoco. Yo sí la puedo ver. Sí, sí, profe. Yo sí la puedo ver también. Yo también. Listo, muchachos. Ya encontraron la tabla A4, página 914 del libro. ¿Alguien la encontró? ¿Quién fue el que me editó los datos? Ya la encontró, porfa. Les sugiero que encuentren esa tablita. Ya la encontré, ya la envió por el grupo de termodinámica. Listo, perfecto. Vale, entonces nos están pidiendo para completar la tabla la presión a la cual se encuentra ese sistema a esas condiciones. A 50 grados, siendo un volumen específico de 7.72, si nosotros tocamos, ¿a qué presión se va a encontrar? Se va a encontrar la presión de saturación, es decir, la presión es igual, la presión de ese sistema es igual a la presión de saturación. Y la presión de saturación, ya la hemos leído, que es 12.35 Ya la envié. 12.35 kilopascales. Entonces ya tenemos presión, que es el dato que nos solicita. Tenemos presión y tenemos, bueno, la zona en la que se encuentra, que es en esta zona. En esa zona, y esa zona es vapor húmedo. Ya tenemos completada nuestra tabla. Ahí está resuelto la primera fila de la tabla, ¿cierto? ¿Listo? ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿cómo hago para allá cuando me dan la temperatura y lo demás, pero no me dan el volumen? Bueno, ahorita vamos a hacer ahora el segundo ejercicio. ¿Cierto? El segundo ejercicio. Sí, porque pues... Sí, claro. Lo que pasa, vamos a hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es... ¿Qué dato nos da el segundo ejercicio? El segundo ejercicio nos da la presión. Nos da una presión de 400 kilopascales. Y nos dice que la zona es vapor saturado.
Profe, ¿la pizarra la tienen activa o no? La tengo activa, sí, señorita. No la puedo ver ya. ¿No pueden ver la pizarra? Sí, sí se puede ver. Yo la estoy viendo. Sí, sí. Listo, vapor satu. Sí, profe, yo la puedo. Sí, profe, yo la puedo ver. Listo, tenemos... Depende también del internet. Sí, depende del internet, eso lastimosamente es el internet. Sí, ya he ensayado que es el internet. Listo, entonces hacemos la gráfica, la podemos hacer, conociendo presión podemos hacer un diagrama de P, de T versus volumen específico. Entonces la curvita nos da en este sentido. ¿Cierto? Luego me están diciendo, el ejercicio me dice que a una presión de 400 kilopascales se encuentra como vapor saturado. Vapor saturado, si nos acordamos, vapor saturado sería este punto. Este punto sería el de vapor saturado. Es decir, me están pidiendo ese volumen. Como me están pidiendo ese volumen, de vapor saturado. Luego, como se encuentra en vapor saturado, la temperatura a la cual se encuentra este punto es la temperatura de saturación. La temperatura de saturación sería la que leemos en la tabla A5, y aquí vamos a tener que la temperatura a la cual se encuentra ese sistema es la temperatura de saturación. Temperatura de saturación. La temperatura de la saturación la leemos. Vamos a compartir en la tabla. La tabla sería la estoy buscando, A5. Vamos donde dice 400. Y en 143.61 grados Celsius. Entonces, la temperatura a la cual se encuentra ese sistema como vapor saturado sería la temperatura de saturación, y la temperatura de saturación del ejercicio como tal sería, porfa me dictas el dato, temperatura de saturación, o si quieres, coges un lápiz y escríbela, escribe un lápiz para que sea un poco más interesante, coge un lápiz negro y puedes escribirla debajo de la presión de 400 kilopascales. Puedes escribir Sí, profe. Vale, porfa, escribe. Ahí estoy viendo. La temperatura del sistema, que lo encontrarás como un vapor saturado a 400 kilopascales, es decir, a 400 kilopascales que permanecen constantes. La temperatura a la cual se encuentra el sistema es esta temperatura de saturación, que es 143.61 grados Celsius. Ya hemos completado la parte de la temperatura.
Profe, a mí no me aparece. O sea, yo lo estaba viendo, pero quedé en la gráfica y ya no me aparece nada más. Espera que cargue, me imagino que estará cargando, porque ya aparece la temperatura, aparece ya nos ha solucionado la temperatura para completar el 143.6, a la cual se encuentra ese sistema. Ahora, en esa misma tabla, ¿cuál valor vas a leer? Vas a leer el del vapor saturado. Entonces te vas, vapor saturado a 400 kilopascales, vapor saturado del BG en volumen específico, que es la cuarta columna, cruzas con 400 y ya. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Alguien me lo podría dictar? ¿Cuál sería el volumen de ese sistema si se encuentra como vapor? A 400 de presión, Sí, señor. 0,46, 0.46. Volumen 2,42. 0.46. 0,46, 2,42. 2,24 y eso está en metros cúbicos por kilogramo. Metros cúbicos por cada kilogramo. Ahí ya hemos completado el ejercicio. Esos son los dos datos que te piden, ya sabemos. Tanto temperatura como volumen específico. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? Sencillo, ¿cierto? Profe, en el punto anterior nosotros cómo determinamos la fase. La fase, muy bien. En el punto anterior entiende la fase porque a 50 grados en este proceso P versus V, en cualquier punto de la línea verde, la temperatura 50 grados Celsius, un proceso a temperatura constante. La presión de saturación a la cual el sistema, o la presión a la cual el sistema cambia de fase, la leemos en la tabla A4 y esa presión de saturación es 12.35 kilopascales, que es esta presión. Ahora, nosotros a 50 grados Celsius, nosotros podemos encontrar que el volumen específico de líquido saturado es 0.0012 en la tabla A4, metros cúbicos por kilogramo, 0.0012, 1012 metros cúbicos por kilogramo. Y el valor de vapor saturado me da 12.026. Como el dato que me está suministrando el ejercicio es 7.72 metros cúbicos por kilogramo, 7.72 se encuentra ¿en qué zona? Se encuentra entre 0.001012 y 12.026, es decir, intermedio. Yo tocando que se encuentra en este punto, ya sabemos que en esta región, entre líquido saturado y vapor saturado, se encuentra como vapor húmedo o mezcla saturada líquido-vapor, ¿sí? En este caso es porque nos dan el volumen específico del sistema. ¿Listo? Vale, entonces, porque ese dato, el 7.72, te lo da el ejercicio. Ya vamos deduciendo. Si fuera un volumen mayor a 12.026, se va a encontrar en esta zona. En esta zona. Como vapor sobrecalentado. Si fuese menor a 0.001012, el volumen que fuera un poco menor que 0.001012, entraría en esta zona de líquido comprimido. Pero no, en el caso te da dentro de esta región. Si te da dentro de esta región es, acordemos por conceptos, es vapor húmedo o mezcla saturada líquido-vapor. ¿Listo? Ya tenemos la primera columna, la primera fila y la segunda columna del taller
Ahora vamos a resolver la tercera fila, ¿cierto? Vamos a borrar el primero. Vamos a borrar el primero, ese lo estamos borrando. Ahora los datos que me da el tercer ejercicio sería nos dan temperatura. La temperatura, ¿cuánto me dan, por favor? ¿Cuánto es la temperatura? ¿Quién me podría dictar? 250. 250 grados Celsius. Listo. Grados Celsius. ¿Qué otro dato nos suministra? Nos suministra la presión. Que la presión es igual a 500 kilopascales. 500 kilopascales. Listo. Ahora hacemos lo mismo. Podemos hacer un diagrama T versus B. O el análisis también lo pueden hacer P versus B, como ustedes consideren. Pero en este caso vamos a hacerlo como un diagrama P versus B. Buenas, no te puedo atender, estoy en clase virtual. Sí, vale. Si quieres más luego, hasta luego. Listo, qué pena, estaba acá atendiendo algo. Entonces tenemos el diagrama T contra B, volumen específico. Y la gráfica nos va a dar de esta manera. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo, T contra B. Podemos leer a una presión de 500, a esta presión de 500, esta presión, en cualquier punto de esa línea verde, la presión va a permanecer constante, como 500 kilopascales. Ahora en esa misma tabla, en la A5, ustedes van a leer la temperatura de saturación. ¿Cuál sería la temperatura de saturación de ese sistema? Eso va a dar. Para 500 dice que es 151.83 la temperatura de saturación. Sí, señora, esa es. Esta es la temperatura de saturación. Y esa temperatura de saturación es igual a 151. Temperatura de saturación es 151. Punto 83 grados Celsius. Entonces, fíjense, como la temperatura de saturación, la temperatura que nos da el enunciado de 250 grados Celsius, esta temperatura está por encima de la saturación, entonces nosotros, si acá es 151, si acá es este valor,
temperatura de 250 estaría, por ejemplo, por este valor. 250 estaría por acá. 250 grados estaría por este valor. Obviamente, ¿en qué se encuentra el sistema? ¿Cómo qué? En este punto. ¿Ven el punto azulito que acabo de colocar? No. ¿Cómo lo ven? Ah. ¿No están bien? ¿Qué ven en la pizarra? Hasta los 500 kilopascales. ¿Ven la No, temperatura? a mí me aparece el punto azul de los 250 grados. Ese punto azul, sí señor. Ese punto azul, ¿en qué zona se encuentra? ¿Vapor saturado? No. Vapor sobrecalentado. Este es líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Entonces en ese puntico se encuentra como vapor sobrecalentado. Y ahí debemos ir a las tablas de vapor sobrecalentado. Y ese vapor sobrecalentado es la tabla A6, página 918, lo pueden encontrar. Y buscamos la presión del sistema. La presión del sistema en este caso son 500 pascales. 500 kilopascales, perdón, equivalen a 0.5 megapascales, haciendo la conversión. Entonces la presión que me interesa a mí, ¿sí ven mi pantalla? Sí, bro. Listo, la presión que me interesa a mí es 0.5 megapascales. Ahora necesito conocer yo el volumen de ese vapor sobrecalentado. El volumen solo en esta tabla me da un solo valor de volumen, porque acuérdense que ¿por qué un solo volumen? Porque cuando es vapor sobrecalentado, ese líquido se va a encontrar en la fase, ya todo se evaporó, y ya ese líquido, al convertirse únicamente en vapor, solamente va a presentarse como una sola fase. Entonces simplemente vamos a tener un solo volumen, por eso es un poco más fácil de leer. Ya acá vemos que a 200 grados Celsius el volumen es 0.4744 metros cúbicos por kilogramo. Entonces tenemos que el volumen específico como lo hemos visto en la tabla, es 0.4744 metros cúbicos por kilogramo. Y ahí ya tenemos resuelto el problema. Ahora ven mi pantalla. ¿Ven la pizarra? Ya, a mí me cargó, me demoró cargando un poquito. Sí, ya cargó. Dice que está cargando. Listo, está cargando. Entonces, Ya se la veo. listo, la presión. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El volumen específico en este punto. Nos están pidiendo el volumen específico en este punto. Si nosotros vemos a 50 grados a esa presión, ¿cuánto es el volumen específico? Y el volumen específico en ese punto es igual
volumen específico en ese punto es igual a 0.4744 Wilmar. 0.4744. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y ya conociendo temperatura y presión, pudimos establecer en qué fase se encuentra. Si la temperatura en un diagrama de fase T contra B es mayor a la saturación, entonces nos vamos a encontrar como una zona de vapor sobrecalentado, y en vapor sobrecalentado utilizamos la tabla respectiva y ahí podemos calcular las propiedades de ese líquido en esa fase, teniendo en cuenta la correspondiente tabla, valga la redundancia, de vapor sobrecalentado. Y allí hemos terminado la tercera fila de la tabla. Hasta aquí los iba a apoyar, ya háganle ustedes el cuarto acá. ¿Quién de voluntario podría analizar la cuarta columna y nos los explica, o como lo entiende, y lo vamos haciendo un poco más dinámico? La de 110 grados Celsius 350. Sí, claro. Es muy parecido a este, haz el mismo enunciado, haz el mismo diagrama. Y así vamos practicando para así comenzar ahora con el segundo tema. Ya el taller les quedará a ustedes para que lo... Yo voy intentando, bro. Vale, acá en la pantalla. Sí. Vale. Profe, una pregunta. Profe. ¿Sí? Profe, para la última tabla, la última tabla del taller, ¿qué tabla utilizamos del libro? ¿La A4? Vamos a mirar. Dependiendo. Acá nos dice completa la siguiente tabla. No, ustedes van a mirar lo mismo. Tienes temperatura, presión. Puede ser la A4 dependiendo. A4, A5 si te dan presión, si te dan temperatura. Y bueno, profe, gracias. sí, pero puede ser la A4 o la A5, y dependiendo de la región en que se encuentre, tú buscas para el agua si está como líquido comprimido o como vapor sobrecalentado o mezcla líquido-vapor. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ok. Ahí me imagino que me voy a la tabla, ¿verdad? Sí, a la tabla Bu- A6, ¿no? busca la temperatura de saturación a la presión de 350 kilopascales y la ubicas en el eje de la temperatura. ¿Sí? 138, Daniel, como 86. No, pero te sugiero que la ubiques en el eje acá.
Voy a colocar el puntico, ubícala acá. Tira la lineecita y la vas a ubicar acá. ¿Sí? Colócala allí, temperatura de saturación. ¿Cuánto es que es? 138. Busquemos acá a ver. Listo. 138.86. Listo. Ya tenemos. Entonces, fíjate, la temperatura del sistema está en ¿cuánto? 110 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, ubica la temperatura de 110 en ese gráfico. ¿Dónde te quedaría? Te quedaría debajo de 138, ¿cierto? Entonces, ubica 110 grados Celsius. ¿Qué más hago? ¿En qué punto se encuentra ese? ¿El punto está en qué zona? Vapor saturado. No, vapor saturado es el rojito que te voy a hacer acá. Este vapor saturado, este es líquido saturado. Líquido saturado es... Profe, está en líquido comprimido. Exactamente, líquido comprimido. Entonces ahora tenemos que utilizar la tabla de líquido comprimido. Líquido comprimido, exacto. Y ya tenemos el líquido comprimido. ¿Qué nos falta ahora hallar? El volumen específico. El volumen, nos falta hallar este volumen específico, este volumen acá. Porque acuérdense que este volumen es el que me pide hallar en este punto. Líquido comprimido, vamos a la tabla de líquido comprimido. Agua líquida comprimida sería la tabla A7, la encuentran en la página 922. ¿Vapor agua sobrecalentada es? ¿Cómo? Agua líquida comprimida se encuentra como líquida comprimida. Y van a buscar ahora en la tabla 7 para las condiciones dadas de presión y temperatura, ¿cuál sería ese volumen específico? Entonces, la temperatura son 110 y la presión son 350. Profe, 110 no aparece. No, y de hecho, Sí, bro. la presión tampoco te aparece como, porque la presión sería
0.35 megapascal, es decir, no pueden utilizar esa tabla. Pero si se acuerdan de la clase pasada, yo le dije que el agua en esta fase de líquido comprimido lo podemos aproximar. Bueno, líquido comprimido en realidad estará por acá, líquido comprimido es por acá, pero lo podemos aproximar como vapor, como líquido saturado a esas condiciones. Entonces a la tabla A4 a 110 grados se puede aproximar, lo hayamos hecho en el ejercicio. En la tabla A4 vamos para 110 grados Celsius y lo podemos aproximar como líquido saturado. Entonces le va a dar ¿cuánto el volumen? Profe, una pregunta. Sí, señora. Entonces, en la fase de esa, no dejamos líquido comprimido, sino líquido saturado. No, es líquido comprimido. Pero, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan que en la diapositiva anterior, en la clase anterior, yo les dije que como el líquido cuando tiene comprimido, sus propiedades varían, son muy independientes de la presión? O sea, tú puedes como líquido comprimido aumentar 1000 veces la presión, 100 veces, y las propiedades van a cambiar con menos del 0.1%. Entonces, en ese caso, como no se tienen datos termodinámicos por esa razón, porque las propiedades no cambian la presión en diferentes presiones, en esa fase de líquido comprimido, entonces se puede aproximar como líquido saturado. Entonces, realmente no es que toque el punto. Líquido comprimido sería antes de tocar la línea verde, estaría como por aquí. Pero se puede aproximar como un líquido saturado a la temperatura de saturación de 110 grados Celsius. Entonces vamos a esa tabla y a 110 grados Celsius vemos que el volumen de líquido saturado se puede aproximar. ¿Cuánto sería? Volumen sería igual a 0.01052, porque acuérdense que cuando es en esa región hay ausencia de datos. Y allí, eso sería volumen metros cúbicos sobre kilogramo. Y allí hemos terminado el primer ejercicio. Los demás ya les quedan a ustedes de tarea. ¿Tienen una pregunta hasta ahora con este ejercicio? Profe, ¿hasta cuándo hay plazo de enviarlo? Era hasta mañana, ¿no? ¿Cuándo lo pueden hacer ustedes? Yo lo amplío hasta ¿cuándo? Profe, por allá hasta el domingo, ¿no se puede? Sí, domingo, no importa. Tenemos muchos trabajos. Listo, no importa, igual esto es virtual y no hay problema. O sea, es flexible, no se preocupen, pero... Para la clase Listo, cuando ustedes puedan, pero lo que les sugiero es que no dejen acumular trabajo porque después se van a colgar. ¿Sí? Simplemente es como la recomendación. Y hoy vamos a ver otro tema. Oiga, están dejando trabajo. Sí, pero igual vamos a tener... Así de largo como los otros. No, que va a ser largo, si viste que muy... Listo. Entonces, voy a detener esta grabación para terminar esta parte del taller y subirlo a YouTube. Voy a intentarlo. Y la segunda sesión va a ser del tema nuevo que vamos a ver, que va a ser gases ideales. Entonces voy a parar el video